Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy traigo un tema muy interesante y muy actual que estoy segura de que les va a interesar a muchos de nosotros que estamos viviendo esta situación. Y bueno, el tema de hoy es el regreso a las escuelas. Y bueno, la crisis sanitaria por COVID-19 ha obligado a cerrar negocios, trabajos, escuelas, entre otras cosas. Y las clases tuvieron que adaptarse al formato online en el que algunos estudiantes lo lograron de manera exitosa, pero hay cientos de miles que no se pudieron adaptar o que han dejado de estudiar por esta misma situación. Siempre ha habido una brecha educativa enorme, pero la pandemia en esta ocasión la agravó y se ha notado más la diferencia que existe entre las instituciones privadas y las instituciones públicas, y esto también ha afectado el contexto de las personas. Entonces el entorno que los rodea tampoco los beneficia para nada. Los docentes de las escuelas públicas y privadas se han visto muy restringidos, han tenido los recursos muy limitados y no han podido innovar ni poner en marcha algunas estrategias para mejorar el plan de estudios que necesitan los alumnos. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia de Juan Carlos Ochoa Arroyo, un joven de 20 años de edad que actualmente es estudiante de Derecho y de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública. Es presidente fundador de México Sonriendo, ha participado y es miembro activo de diferentes sociedades de alumnos, de jóvenes y sociedades civiles a lo largo del país y también de manera internacional. Se desempeña como consultor jurídico en la materia de Derecho Administrativo y Derecho Fiscal. Formó parte del Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla, logrando representar a su universidad y a los estudiantes del Estado ante las autoridades gubernamentales, tales como los presidentes municipales de la capital y alrededores, logrando cambios significativos en materia de seguridad, urbanismo, cultura, educación, entre otros, dentro de su estado y para los estudiantes. También ha impartido ponencias a lo largo del país, tales como ¿qué le duele a México? Llegó la hora de la juventud y ¿qué es ser un líder? Entre otras cosas, se dedica a realizar contenido para redes sociales en donde habla acerca de política, movimientos, causas y fenómenos sociales, derecho y otras materias con el fin de concientizar a la población a través de un pensamiento crítico y reflexivo. Actualmente, busca abrirle espacio a los jóvenes dentro de la política del país para tener una representación adecuada y se encuentra escribiendo 2 libros, mismos que próximamente serán publicados. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Pues digo, yo muy bien, te agradezco muchísimo desde luego la invitación. Sin duda creo que es un tema muy interesante y no solo interesante, sino también importante que, a decir verdad, no a mucha gente le interesa, incluso a muchos estudiantes tampoco les interesa cuando ellos son los que están viviendo este tipo de problemáticas. Entonces, pues el hecho de que me hayas invitado el día de hoy a platicar sobre este tema, pues vaya, te lo agradezco muchísimo, gracias por darme un espacio en tu programa y pues vaya, creo que vamos a sacar una conversación muy interesante a raíz de todo este problema que pues hoy los estudiantes estamos viviendo y también de manera general. Pero pues bueno, reitero mi agradecimiento, Fer, por haberme invitado y pues digo, tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, también muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, me gustaría empezar el tema diciendo que, bueno, desde antes el sector educativo no ha sido muy bueno. Las instituciones educativas, sobre todo públicas, han sido muy deficientes y la brecha educativa que existe con otros países nunca ha sido nada favorable para los estudiantes mexicanos. Y bueno, con esto del COVID se ha agravado y se ve una súper desventaja en el acceso a la educación de calidad, por lo cual ahora todos estamos en nuestro hogar, entonces las cosas se han complicado más. Hay algunos estudiantes que hasta se han dado de baja. Ahorita hay muchísimas personas que no están estudiando o que si lo están haciendo no están cómodos, no están aprendiendo y es muy lamentable que algo tan preciado como la educación se ha visto muy, muy, muy afectado y muy limitado últimamente.
Y bueno, también me gustaría mencionar como algunas cifras para darnos cuenta del impacto que se está teniendo. Bueno, el ECOVID-ED arroja que 2.3 millones de personas de entre 3 y 29 años no están inscritas en el ciclo escolar vigente, o sea, 2020-2021, por motivos asociados directamente a la pandemia o por falta de dineros o de recursos, que es lo que actualmente se está viviendo pues con mayor eh, desventaja, ¿no? Entonces, yo considero que actualmente sí es urgente un regreso a clases, pero tampoco puede ser de, ay, mañana ya todos regresan, ¿no? Tiene que ser algo paulatino y sobre todo se tienen que empezar a proponer situaciones que favorezcan a que los alumnos lleguen de una manera segura y que los profesores también lleguen de una manera más segura. Y bueno, desde esta parte como política, económica, no sé, jurídica, ¿tú por qué crees que es urgente este regreso a clases? Claro, sí, digo, como tú lo mencionabas, la realidad es que el tema de la educación en nuestro país siempre ha sido, pues vaya, quizás un tema al cual no le damos tanta relevancia, sin embargo es sumamente importante y no mucha gente sabe por qué deberíamos de darle esta importancia, ¿no? Sin lugar a dudas, existe un rezago educativo y un rezago social muy grave en nuestro país y justamente tocabas este tema, ¿no? De que existen ciertos aspectos o ciertas materias por las cuales es tan importante ya el regreso a clases como puede ser pues un tema psicológico, pedagógico, algo político, económico, incluso hablando desde una perspectiva jurídica o del derecho. Entonces, pues bueno, comenzando por ahí, a mí me gustaría dar una breve exposición de cuál es la importancia de la educación en México y cuál es el contexto que actualmente los estudiantes pues estamos viviendo en el país alrededor de ese tema. A mí me gustaría comenzar definiendo en ese sentido quiénes son las personas o qué edad tienen las personas que podrían tener una educación en este país o cuál sería el promedio. Y pues bueno, varía desde los 3 años hasta los 29 años de edad, que es el promedio en el cual más o menos una persona entra a la educación en los diferentes niveles, evidentemente. Para esto me gustaría darte un par de cifras, que es, a ver, México tiene una población de 126 millones de habitantes en el país. Ahora, de estos 126 millones de habitantes en el país, 54 millones de habitantes tienen una edad de 3 a 29 años de edad. O sea, es decir, casi el 50% de la población en nuestro país, estamos hablando quizás de 3 octavos de la población, un tercio de la población, como tú le quieras llamar, casi el 50%, somos estudiantes. Este es un tema o un punto, quizás un dato fundamental para que podamos entender el contexto en el cual estamos atravesando los estudiantes. De estos 54 millones, durante el ciclo escolar 2019-2020, que es el ciclo donde comenzó la pandemia, o de una manera más específica, el primer semestre de 2020, que pues vaya, estaríamos hablando de este ciclo que les comento, solo se inscribieron 33.6 millones de personas. Es decir, el 62% del total de las personas que podrían tener la capacidad para adquirir una educación. Y aquí me gustaría preguntar, en general, digo, tanto a ti, Fer, como pues, a las autoridades y las personas que nos están escuchando, ¿qué pasa con el 38% de los estudiantes o de las personas que se encuentran quizás en aptitudes para adquirir una educación que no se inscribió? ¿Dónde está ese 38%? Es decir, no estamos hablando de un 1%, un 5%, un 10%, no, es un 38%, casi un 40% de personas que podrían estar estudiando y no lo están haciendo. Aquí creo que es un tema muy importante el preguntarnos, el cuestionarnos, ¿qué están haciendo? ¿Están trabajando? ¿Por qué están trabajando? Es un ámbito, es una cuestión económica, es una cuestión social, es una cuestión en la que ni siquiera tienen acceso quizás a una educación, no se les está garantizando este derecho, o qué es lo que está pasando, o cuál sería esta razón por la cual una persona en aptitud de contraer una educación no lo está haciendo y sobre todo en un margen tan amplio. Y este porcentaje nos lleva a lo siguiente,
que es el ciclo escolar actual, 2020-2021, en el cual se inscribieron únicamente 32.9 millones de personas, es decir, 60.6. Ahora, ¿cuál es la relación? Que pasamos de un 62% en el ciclo 2019-2020 a un 60.6 en el ciclo 39, perdón, en el ciclo 2020-2021. Es decir, ahora se incrementó de un 38% de personas que no se inscribieron a un 39.4. O sea, evidentemente eh, esta falta o este número, este porcentaje de personas que no se inscribieron a una educación aumentó. Es decir, existe ya un mayor rezago educativo y un rezago social. Y pues bueno, a raíz de todo esto, digo, creo que sí es importante cuestionarnos la razón por la cual casi el 40% de la sociedad que se encuentra en aptitudes para poder estar en una educación, ¿por qué no lo han hecho? Pero creo que hay otra serie de datos que quizás nos ayuden a entender la razón por la cual está pasando y desde luego ya entraremos un poquito más a fondo del tema pues, de la política, pedagogía, psicología, economía, etcétera, ¿no? Y me gustaría comenzar con este dato, Fer, que es de la curva de las personas que hoy se encuentran inscritas, en donde encontramos un mayor culmen de las personas que están estudiando, es de los 6 a los 12 años, es decir, pues ¿cómo decirle? El nivel primaria podría ser de 6 a 12 años, casi la gran mayoría de las personas están en la primaria, entonces aquí hay 98.7% pues de la población que se encuentra en aptitud estaría estudiando y esta curva evidentemente va disminuyendo conforme va pasando el tiempo y conforme van pasando los niveles eh, hasta llegar a los 19, 24 años en el cual pasamos de un 98.7%, casi el 100%, a un 38.4%. Es decir, creo que también sería muy importante cuestionarnos ya de manera general en un contexto, quizás incluso dejando a un lado la pandemia, eh, qué es lo que como sociedad o como gobierno se está realizando mal para que pasemos de casi un 100% de personas estudiando a únicamente un 38.4. Creo que estos son puntos eh, muy importantes que debemos de destacar pues para poder entender un poquito mejor pues qué es lo que está pasando con el tema de la educación alrededor de la pandemia. Pero bueno, digo, a mí me gustaría comenzar con esto, Fer, y ya de ahí arrancarnos. No sé tú qué opines hasta ahorita con estos datos. Sí, no, yo creo que es muy lamentable todos estos datos, ya verlo así como un dato duro, todo esto que se está viviendo, ¿no? O sea, porque escuchamos, ay, no, el vecino dejó la escuela, el vecino no ha podido estudiar, pero ya cuando ves los datos, cuando ya el INEGI te está arrojando datos duros, cuando ya la UNESCO, cuando ya varias organizaciones te están diciendo realmente el impacto que está teniendo la pandemia en la educación. Yo creo que es cuando te empiezas a dar cuenta y dices, creo que algo ya no anda bien, ¿no? Desde antes había cosas que no andaban bien y yo creo que la pandemia fue como lo que se necesitaba para mostrarle al mundo que la educación en México pues no está bien, ¿no? Y también me gustaría comentar que, bueno, la escuela no está nada más porque sí, la escuela es la forma en la que se sistematiza la educación, es el medio por el cual se sistematiza, pero también es la forma o el acercamiento por el cual nosotros conocemos, por el cual nosotros adquirimos ciertas habilidades o ciertos conocimientos. Y lo más importante de todo, que es que nos enseña a vivir en sociedad, que nos enseña a ver al otro, que no nada más soy yo, sino que también es la otra persona y es aprender a vivir, aprender a ser, aprender a compartir. Entonces, evidentemente, teniéndolo todo a modalidad de distancia, yo creo que hasta nosotros podemos comentar, ¿no? Que lo que más extraña es el contacto, lo que más extraña es a la otra persona, convivir, platicar, ¿no? Porque no es lo mismo estar en una llamada en donde terminando se cierra y se apagan cámaras,
a convivir, a trasladarte, ¿no? Que muchas veces es más tedioso, pero que realmente eso es la función de la escuela, es aprender habilidades, conocimientos y transmitirlos, porque si los conocimientos y las habilidades se quedan nada más con nosotros, jamás, jamás te va a servir de nada. Tienes que compartir lo que conoces para así hacerlo útil a la sociedad. Y bueno, también hablando así un poquito de cifras, a mí como que me sorprendió eh, que, bueno, en este ciclo la mayoría de personas tuvo que comprar un aparato electrónico, ¿no? Que muchas veces la economía no da para eso, no da para que cada persona tenga su computadora o que cada persona tenga un teléfono inteligente, sino que em, pues pues se ha tenido que hacer esto de tal hora a tal hora tú la usas y de tal hora a tal hora tú la usas. Entonces, eso evidentemente no es de calidad. Y bueno, hace unos años el gobierno se propuso entregarle tablets a los niños, ¿no? Pero estas tablets eran muy deficientes, venían como súper bloqueadas, no podían acceder a ciertos sitios y eran muy deficientes. Entonces, ahora, ni siquiera el gobierno se ha preocupado por darles ni siquiera esas tablets, ¿no? Ahorita el gobierno dijo, estamos en pandemia, qué lástima, a mí me interesa más, ver qué onda con la economía, que ni siquiera está bien, me interesa ver otras cosas, pero la educación no la han tocado para nada. O sea, ni siquiera se da una fecha de cuándo se puede regresar a las escuelas, ¿no? El presidente dijo que los siguientes en vacunarse eran los maestros, pero al ritmo que vamos, yo creo que a mitad de año apenas se va a estar vacunando a muy pocos profesores. Claro, sí, digo, aquí tocas pues varios temas que a mí me parecen muy interesantes y hablando un poquito más en los criterios de psicología y pedagogía, sin lugar a dudas, creo que la educación es fundamental en ese sentido, en el que aprendamos a convivir en sociedad, que aprendamos a desarrollarnos, e incluso yendo un poquito más allá, a aprender quiénes somos, el conocernos a nosotros mismos. Es decir, creo que la educación es ese vehículo que ya sea el gobierno, la sociedad, los particulares nos brindan, o incluso nuestras propias familias, para poder desarrollar nuestra personalidad y poder convivir, como ya lo mencionabas tú y lo decía yo hace unos segundos, a aprender a convivir en sociedad, ¿no? Entonces, a ver, digo, aquí tocabas algo súper interesante que decías, quizás no es lo mismo el tacto físico a un tacto por una llamada. Y coincido contigo totalmente, sin embargo, a mí me gustaría pues, lanzar la pregunta o este cuestionamiento a quien nos esté escuchando. ¿Cuánta gente realmente tiene un teléfono a la mano? ¿Cuánta gente realmente, incluso ni siquiera un teléfono, cuánta gente realmente quizás tiene un plan o tiene el saldo? Porque hay muchas personas que hoy no tienen un plan de teléfono, sino que lo van pagando por saldo para poder hacer esa llamada o para poder acceder a, pues, como lo estamos haciendo tú y yo ahora en estos momentos, una videollamada o una clase virtual, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, el Estado nos está fallando demasiado, el gobierno nos está fallando en velar por quizás un interés pedagógico, psicológico alrededor del tema de las escuelas y creo que también tiene que ver un poco con el tema pues, de la salud mental, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a desarrollar si no, si no estamos bien mentalmente, ¿no? En ese sentido. Entonces, digo, sí son temas que a mí me parecen súper importantes y fundamentales y ya quizás tocando el tema pedagógico, digo, tú lo sabrás mucho mejor que yo, pero sin lugar a dudas el cómo aprendemos, ¿no? Es decir, a un niño quizás de 3 4 años que necesita actividades sensoriales o actividades de escritura, o quizás un niño de 6 7 años que apenas está aprendiendo a leer, pues desde luego que a ver, por algo existen las escuelas, y es porque quizás los papás no tienen la habilidad, no estudiaron eso, o quizás ni siquiera tienen el tiempo para poder enseñar. Entonces hoy que la gran mayoría de los papás que cuentan con cierto privilegio están en home office, pues obviamente a lo mejor no pueden tener la dedicación
para ahora enseñarle a su hijo que está también en homeschool, ¿no? Entonces, ahí son una serie de variables pues muy importantes y que creo que nadie se ha hecho pues ese cuestionamiento. Y está de más mencionar la gran mayoría de los papás que incluso trabajan y que tampoco tienen la oportunidad de tener home office o pues sí, vaya, trabajo en casa y tienen que salir, ¿cómo dejan a su niño de 3 4 años solo en su casa? ¿No? Entonces ahí, pues creo que la gran mayoría de los papás tienen que tomar una decisión entre salir a trabajar, quedarse, llevarse al niño o a la niña, en sí son una serie de variables que creo que como sociedad no nos hemos cuestionado y no hemos visto. Ahora, alrededor del tema de la economía, ¿no? Pues digo, a mí me gustaría darte igual par de datos, Fer, que me parecen cruciales, me parecen súper importantes. Eh, y me gustaría comenzar con el porcentaje de personas inscritas en escuelas públicas y en escuelas privadas. Y creo que esto es fundamental para entender la crisis económica alrededor del tema de las escuelas. Del total de las personas que se encuentran inscritas hoy en el ciclo escolar 2020-2021, el 89% están en escuelas públicas y el 11% están en escuelas privadas. ¿Ok? Entonces, a ver, esto creo yo que es algo que debemos de destacar y que sin lugar a dudas es un foco rojo súper interesante porque también el día de hoy pues vemos que alrededor de 20,000 escuelas privadas van a cerrar. O sea, esto es un golpe durísimo, Fer. Imagínate esto, imagínate que de esas 20,000 escuelas, cada una de esas escuelas tenga, vamos a decir, ¿qué te gusta? Tres profesores por escuela, y es un número súper bajo, o sea, ninguna escuela tiene solo tres profesores, ¿no? Pero vamos a suponer que tiene tres profesores, tres maestros por escuela son 20,000, tres por 20,000 son 60,000 profesores que dependían de ese trabajo. Si el día de hoy cierran, ¿quién les va a dar trabajo a esas 60,000 personas? ¿Tú, Fer? Pues no, el gobierno, pues tampoco. Entonces ahí va a haber, sin lugar a dudas, una crisis pues de empleo que después se va a llevar a una crisis en una economía informal. Y bueno, esto se debe también a que el 40% de sus estudiantes de las escuelas privadas, evidentemente, pues han salido de la educación, ¿no? Han salido de estas instituciones. ¿Por qué? Porque ya no tienen el dinero para seguir sosteniendo una educación privada, ¿no? Entonces, eh, vaya, esto sí me parece dato importantísimo para entender la crisis económica en la cual nos estamos enfrentando, porque mucha gente cree que quizás eh, el regreso a clases es meramente un capricho por parte de un estudiante, ¿no? A ver, yo he visto muchísimos estudiantes, muchísimos compañeros míos que desafortunadamente dicen, yo solo quiero regresar a clases presenciales porque quiero salir de antro con mis amigos, ¿no? Entonces, a ver, sí, quizás es parte de, o quizás se vale. Pero creo que si ese es tu cuestionamiento como estudiante, yo veo dos cosas, ¿no? Primero, no has entendido la gravedad del asunto de la pandemia que hoy estamos viviendo. Y dos, creo que necesitarías replantearte qué es la educación. Si para ti la educación depende de salir de fiesta, pues mejor no estudies, ¿no? O sea, dedícate a la fiesta. Creo que sí deberíamos de replantearnos, pero bueno, volviendo al tema del capricho, pues no, no es un capricho. Una es una necesidad para el estudiante desde ese punto de vista pedagógico y psicológico. Y dos, también es una necesidad social alrededor de la economía, y no solo alrededor de la economía de los maestros que dependen quizás de un sueldo por parte de una institución privada, sino también es una necesidad en la economía local, es decir, cuántas microempresas, medianas empresas o empresas en lo general no existen que dependen del tema de la educación. Estoy hablando de papelerías, de, eh, de empresas que realizan útiles, estoy hablando incluso también de otras microempresas que por lo general están alrededor de las escuelas, sobre todo como las tienditas locales, las fondas, el señor que se pone afuera de tu escuela a vender tacos de canasta o a vender unas papitas, uniformes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que por este lado afecta muchísimo a la economía. Y desde luego también si lo vemos ya desde una perspectiva quizás un tanto pública, pues bueno, te comentaba que el 89% de la población inscrita se encuentra en el sector público. Es un número altísimo, es un número súper elevado.
¿Quién es el que paga esta educación? Pues bueno, el gobierno a través de los impuestos que pagan los ciudadanos. Si cierran las escuelas privadas, pues obviamente los alumnos que ya no puedan estar en ellas se van a ir al sector público. ¿Quién va a pagar ese exceso de estudiantes? Pues obviamente el Estado o nosotros los ciudadanos a través de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, la inversión que vamos a necesitar en educación va a ser aún muchísimo mayor en todo, en cuestión maestros, en cuestión instalaciones, entre otras cosas. Entonces, creo que a ninguna de las partes, tanto por un lado del estudiante como los padres de familia, como instituciones públicas, Estado, gobierno, como le quieras llamar, e instituciones privadas, creo que a ninguno nos conviene el seguir manteniendo esta educación a distancia. Pero bueno, digo, hasta ahorita me gustaría saber qué es lo que te opinas, hacer, porque ya hablé demasiado. Entonces, a ver cuál es tu opinión. Mira, fíjate que hace unos meses, en agosto del 2020, yo veía en redes sociales que publicaban a los papás, ¿no? Porque no todo el mundo tiene internet, no es algo que te digan, ¿sabes qué? Aquí está tu internet, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Alemania, el internet es gratuito y es para todos porque lo consideran como un derecho humano tener internet. Pero aquí, pues no, o sea, si no tienes, ay, qué lástima, ¿no? Para la próxima o ponte a trabajar para tener internet, ¿no? Entonces, a mí me conmovía muchísimo que había papás o mamás que se iban con sus pequeños a estos postes que la Ciudad de México no te dice que es Wi-Fi gratuito y que los ponían a tomar clases en la calle. O sea, de que estaban toda la familia tomando clases en la calle, y que yo decía, o sea, eso es inhumano, o sea, tú no sabes lo que le pueda pasar al niño, tú no sabes si va a estar más distraído viendo cómo pasan los coches que poniendo atención en clase, ¿no? Eso no debería de ser en ningún momento. O sea, no es apto para aprender porque hay muchísimos factores alrededor que te desvían de este aprendizaje. Entonces, por ese lado, pues, ¿qué está haciendo el gobierno, no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué políticas está sacando? ¿Qué está haciendo para beneficiar a los estudiantes? ¿O nada más le está dando dinero a las personas que no estudian porque les conviene que estas personas se queden sin estudiar, que estas personas se queden sin hacer nada para que sean más fáciles de manipular? ¿O realmente se está apoyando a la educación? ¿Qué está haciendo? Pues nada, ¿verdad? Por el momento no está haciendo nada. Lo mejor que pudieron hacer fueron estas clases por tele, ¿no? Que un día me senté a verlas y dije, órale, ninguna tiene que ver nada con nada. O sea, de que te pasan clases de primero de primaria y después te pasan las de sexto y después te pasan las de segundo y después las de cuarto y ninguna, no logras crear una relación, ¿no? Con ninguno de lo que están hablando, que yo digo, y luego, o sea, si yo estoy confundida y estoy, más grande que los niños, pues los niños, ¿qué van a hacer? O sea, y también, bueno, que tienen clases una vez a la semana, igual por vía Zoom, por vía videollamada o lo que tú quieras. Su llamada dura 1 hora, ¿no? O sea, una de mis alumnas me decía, es que yo no entiendo nada. Y yo, mi amor, obviamente yo tampoco entiendo nada en 1 hora que me vengas a dar 20 temas, jamás te los voy a entender, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, también esta situación de que muchas personas dicen, no, yo ya quiero regresar a la normalidad. Hay que entender que la normalidad como la conocíamos en el 2019 y principios del 2020 va a estar muy complicado que regrese. O es más, no creo que regrese. Nos vamos a tener que adaptar a esta nueva normalidad, que no me gusta la palabra, que no suena padre, no, pero el contexto cambió. A partir de marzo del 2020, el contexto cambió. Ahorita hay muchísimas personas, estudiantes, maestros, que viven con miedo, o sea, no con miedo, con pavor de salir, porque no saben si se van a contagiar, porque no saben qué va a pasar. Estamos viviendo con muchísima incertidumbre y no se sabe qué va a pasar. O sea, un día nos pueden decir, ya todos regresamos a clases y al otro día nos dicen, ¿saben qué? Este virus mutó y ahora ya nadie puede salir de su casa nunca más, ¿no?
Entonces, también los niños, los estudiantes de todas las edades estamos con esta presión de no puedes salir, pero necesito que me entregues todas las tareas, pero es más importante la tarea que saber cómo estás, cómo te sientes, qué está pasando. No sabes, realmente no sabes si los papás de los niños salen todos los días a trabajar a una oficina o si salen a vender comida y están expuestos o si son población de riesgo. Tú no sabes si el papá del niño está pasando por una situación complicada, ¿no? Igual muchísimas personas se quedaron sin trabajo, no tienen recursos ahorita, o sea, ¿cómo le pides a un niño que se compre una computadora cuando su papá perdió el trabajo, cuando ni siquiera les alcanza para pagar la escuela, cuando ni siquiera les alcanza, dejemos el sector privado, ni siquiera les alcanza para comer? ¿Cómo le pides a un niño que se compre un celular? ¿Cómo le pides a un niño que se compre una computadora o que contrate un servicio de internet? O sea, no. Y como lo mencioné en un inicio, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno? O sea, ¿qué están haciendo para decir, órale, va, a estas personas que no estudian y que no trabajan, se les da cierto dinero? ¿Y a los estudiantes qué? ¿Quién ve por ellos? ¿Sus papás? ¿La escuela? Lo máximo que pueden hacer es poner clases en la tele y una vez a la semana explicarles 25 temas de diferentes materias. Pues no, o sea, ¿qué se está haciendo? No se está haciendo nada. Y yo aseguro que no pretenden hacer nada, porque si no ya lo hubieran hecho antes. Claro, sí, coincido contigo. Digo, otra vez creo que tocaste puntos clave, súper importantes. Alrededor pues del apoyo por parte del gobierno es una realidad, como tú bien lo dices, no existe, hay un apoyo nulo por parte del gobierno y quizás deberíamos de ser uno de los sectores que más apoyo deberíamos de estar recibiendo en estos momentos por todo, tanto por un tema social como por un tema educativo, tanto porque somos las futuras generaciones, entonces si hoy tenemos unos rezagos sociales, un rezago educativo, o otro tipo de conflictos alrededor de la pandemia derivados de lo mismo, pues obviamente en un futuro vamos a estar en una inestabilidad social, ¿no? Desde luego nadie le está apostando a esto y quizás creo que esa sería una de las principales o uno de los principales cuestionamientos y a mí me gustaría responderte desde mi criterio la razón por la cual yo considero que no existe un apoyo por parte del gobierno y es que la gran mayoría de los estudiantes, a ver, estábamos mencionando que los estudiantes somos a partir de los 3 a los 29 años, la gran mayoría de estos estudiantes no votan. Estamos hablando que solo de los 18 a los 29 años votamos. Obviamente a partir de los 3 a los 17, que es la gran mayoría de estudiantes en ese lapso, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, pues no nos podemos, eh, vaya, no nos resumimos en un voto. ¿No? Entonces, obviamente, pues no les interesamos no le interesamos al gobierno, a los políticos, entre otros, por lo mismo, porque no somos alguien redituable para ellos. Es una realidad. Y digo, ese es un tema que yo me he cansado de luchar y de decirlo y expresarlo, ya lo sabes tú, sobre el tema de la participación política juvenil para que los jóvenes seamos representados, porque obviamente una persona como Andrés Manuel López Obrador, que tiene 67 años, no va a alcanzar a comprender lo que está viviendo un estudiante de 3 años. ¿Cómo podemos pretender con una persona con tal edad, pues entienda lo que estaban viviendo las generaciones de abajo? ¿No? Desafortunadamente, porque un gobernante debería de gobernar para todos y debería de conocer a su población, desde las personas que tienen un día de recién nacidos hasta las personas que, pues bueno, ya tienen una gran mayoría de edad, ¿no? Pero bueno, yo te lo resumí en eso. Digo, desde mi criterio, obviamente, salvo lo que tú consideres, eh, que pues no recibimos apoyo por parte del gobierno, por parte del Estado, por ese simple hecho de que no nos resumimos en votos y no somos redituables para ellos. Ahora, pues decías sobre el tema del Internet, ¿no? Que en Europa era considerado un derecho humano. Pues bueno, también en México es considerado un derecho humano. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, en México desafortunadamente casi ningún derecho humano pues se respeta o realmente se ejecuta, ¿no? No solo el del Internet, sino pues bueno, son pocos los derechos humanos que realmente el gobierno nos garantiza, cosa que pues es tristísimo, ¿no? Es tristísimo, deberíamos de tener
pues todas las personas, no solo los estudiantes, sino todas las personas en lo general deberíamos de contar con Internet, sobre todo, pues bueno, ya en el siglo XXI, en el que la gran mayoría de las actividades se traducen en eso, se traducen en el uso del Internet. Sin embargo, bueno, México se encuentra muy alejado de contar realmente con una garantía pues, sobre este derecho humano, ¿no? Como es el Internet. Y, y digo, ya cambiando, girando un poquito más el tema, mencionabas también el tema de pues las clases por tele, ¿no? Que el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública propuso este programa de educación que, si no mal me equivoco, es Aprende en Casa, me parece. Y pues bueno, me gustaría darte unos datos muy generales para que podamos entender el contexto y la razón por la cual este programa, este proyecto no está funcionando, por más que Andrés Manuel López Obrador, por más que la Secretaría de Educación Pública o la SEP lo presuman, es una realidad que es un programa deficiente, no está sirviendo. Y me gustaría resumirte en lo siguiente, a ver, ¿cuál es el porcentaje de los principales aparatos, dispositivos, equipos electrónicos, como tú le quieras llamar, que se usan para las actividades pues escolares, para tomar clases en línea? Bueno, de entrada, los teléfonos, ¿no? Los teléfonos que son utilizados por el 65.7% de los estudiantes. Desde ahí, no sé cuál, no sé tú cómo lo consideres, pero desde mi criterio, a ver, pasamos de una educación en la cual estábamos en un salón grande o por lo menos un salón accesible, con un maestro, con estudiantes. Pasamos de eso a que ahora el estudiante tome su clase en un dispositivo electrónico que mire, ¿qué te gusta? 15 centímetros, a lo mucho, ni eso, yo creo 10 centímetros por 8 centímetros, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, que el, 60 que el 65.7% de los estudiantes tomen clases a través de un dispositivo cuando antes lo hacíamos pues en un salón de clase y nos resumamos ahora en algo tan pequeño, pues a mí me parece que no es una gran forma de aprender. ¿Cómo puedes aprender de esa manera, no? De ahí nos resumimos a una computadora, un 18.2%, computadora de escritorio, 7.2%, y este es a lo que quería llegar, que es la televisión digital. 5.3% de las personas que hoy se encuentran inscritas tanto del sector público como del sector privado utilizan una televisión. Es decir, que obviamente este programa de Aprende en Casa a través de la tele solo lo están viendo el 5.3% de los estudiantes. O sea, que realmente no está sirviendo. O sea, eh, es un programa inexistente, ¿no? E incluso esto nos lleva al siguiente punto, que incluso la del 5.3% de las personas que hoy están ocupando la televisión para poder estudiar, pues realmente no lo están haciendo con una continuidad que se debería. ¿Por qué? Bueno, precisamente por el hecho de que en la gran mayoría de ocasiones estos dispositivos electrónicos, o en su caso la televisión, entre otros, como ya lo habíamos mencionado, pues lo ocupan otras personas que se encuentran pues, en el mismo lugar que ese estudiante, ¿no? Es decir, lo comparten. Y a mí me gustaría darte este dato que dice, los dispositivos que utilizan los estudiantes son propios, los comparten o incluso hasta los pidieron prestados a otras personas, ¿no? Entonces, a ver, hablando de primaria, que yo creo que son los estudiantes en una situación de vulnerabilidad más grave que todos los demás estudiantes porque son los más pequeños, el 74.6 de esos estudiantes comparten su dispositivo electrónico con alguien más. El 74.6. O sea, es decir, quizás un estudiante que lo comparte con alguien más, vamos a ponernos a pensar, quizás una familia que tiene 3 hijos, hablando de un promedio en nuestro país, tiene 3 hijos, uno en primero de primaria, otro en tercero de primaria y el otro en sexto, vamos a suponer. Quizás de 5 días, quizás uno de sus hijos solo utilice ese dispositivo durante el lunes, el siguiente, el de tercero de secundaria, solo lo utiliza durante martes y miércoles, y el siguiente que está en sexto solo lo utiliza durante jueves y viernes. ¿Qué tipo de educación puedes tener si no le das continuidad a la misma, si lo estás compartiendo con alguien más? Entonces, eh, a, a ver, tú como papá, ¿a quién le das preferencia? Obviamente no tienes el recurso económico para comprar otro dispositivo electrónico para tus hijos, para que todos puedan tomar su educación al mismo tiempo. ¿Y a quién le vas a decir, a ti te toca hoy? ¿O cómo vas a distribuir el hecho de,
tú vas a aprender mate, tú vas a aprender español y tú vas a aprender formación cívica y ética, por decir, ¿no? Entonces, digo, esto es en primaria, ya el sector pues, más vulnerable a mi consideración, ya en secundaria se traduce a un 52.6%, vemos media superior, un 33.5%, bueno, preparatoria o bachillerato, y obviamente ya en universidad un 28.5% de las personas que comparten sus dispositivos, pero si nos vamos a la media es el 50%, ¿no? Entonces, de entrada ahí, creo que el programa de educación, tanto en la Aprende en Casa como en general los otros programas que existen, tanto en el sector público como en el sector privado, son deficientes por ese hecho, porque muchos estudiantes no contamos con los equipos necesarios para poder darle continuidad a nuestra educación y tenemos que compartirlo desafortunadamente. Y pues bueno, creo que eso también se liga con lo que tú comentabas y con lo que yo decía también, que no hay un apoyo por parte del Estado y si lo hay, es un apoyo deficiente e incluso inservible o que incluso podría hasta perjudicar más al estudiante, ¿no? Pero bueno, hasta aquí no sé qué opinión tengas tú, Fer. Sí, no, yo creo que lo que estás diciendo es como muy importante, porque todo, o sea, todo lo que estamos comentando, yo creo que se puede resumir en dos cosas, en que la educación está planeada para que cumpla con esto de la edad y la autonomía y también la intencionalidad. Entonces, obviamente, un pequeño de 3 años necesita hacer cosas más motrices, más de motricidad fina, motricidad gruesa, empezar a conocer el esquema corporal, ¿no? Que los brazos, la cabeza, que cómo está compuesto casi casi el ser humano, ¿no? Y ya conforme van creciendo los niños, es esto de, ¿sabes qué? Por ejemplo, aprender a leer y escribir. ¿Cómo le vas a enseñar a un niño a aprender a leer y a escribir si con trabajos puede prender la computadora? O sea, no hay manera. Pues los papás, no tienen el tiempo y aparte ser maestro no es nada más llegar y decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto hoy, ¿no? O sea, ser maestro es llegar, sentarte y garantizar que la persona que está enfrente de ti va a aprender y va a aprender algo útil, algo que va a impactar en su vida, ¿no? Y también pues los papás, o sea, no tienen, no tienen las herramientas para brindar este aprendizaje, o sea, ni siquiera en muchas ocasiones la paciencia, ¿no? Porque tienes aquí la bola de trabajo, tienes aquí a tu hijo aprendiendo a leer y a escribir, o sea, ¿qué haces? ¿No? Te desesperas y es obvio, y sobre todo ahorita encerrados, ¿a dónde te vas? O sea, no puedes salir, no puedes hacer nada. Entonces, por ejemplo, ahorita el regreso a clases, ¿no? Y todo esto de la campaña de vacunación, que no le puedes poner a un pequeñito de 3 años una vacuna porque apenas están haciendo las pruebas, ¿no? Entonces, a mayor edad hay mayor riesgo de contagio y también, o sea, mucha gente piensa, ay, no, pues ahorita ya no necesitan acompañamiento, ¿no? En la carrera, pues ya que cada quien, haga como le puedan, o sea, como pueda. Pero pues no, o sea, también se necesita este acompañamiento de un maestro que te esté guiando, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de medicina, ¿cómo hacen sus prácticas, no? O sea, ahorita todo está paralizado. Ahorita, pues literal, cada quien está sobreviviendo, o sea, no están estudiando por el gusto de decir, ¿sabes qué? Amo mi carrera, amo la escuela, amo aprender a leer y escribir. O sea, todos estamos así de, ¿qué está pasando? No sabemos qué va a pasar, está esta incertidumbre, los estudiantes están teniendo mucha ansiedad, mucha depresión. Yo lo veo en niños pequeños, ¿no? Que antes decían, ay, no, me da miedo un examen, ¿no? Me da ansiedad un examen, pero ahorita es, ¿y si se me va el internet, qué hago? ¿Y si se me apaga la computadora, qué hago? O sea, literal, si en la clase se te apaga la computadora, bye, pelas, te perdiste de media clase. ¿Y qué haces? O sea, no puedes decir, oye, maestro, ¿me repites la clase? Pues porque no, o sea, ni siquiera se ha perdido mucho este contacto, ¿no? Que hay maestros que son más comprensibles y que te dicen, ¿sabes qué? Órale, te voy a explicar, pero muchos, como todos, que estamos viviendo en automático, así de, me toca esto y esto es lo que voy a dar y hasta aquí, ¿no? Entonces también, como lo mencionaba, ¿no? Entre mayor edad, mayor probabilidad de contagio, pero también se ha visto que
que los niños chiquitos también se están contagiando, lamentablemente, y que también están sufriendo de estas consecuencias que trae el COVID. Entonces, ¿qué se hace, no? O sea, teniendo a los profesores con un promedio de 42.7 años, ¿qué se hace? Ellos también son población de riesgo. Entonces, o sea, estamos todos atados de manos y decimos modelo híbrido, modelo presencial, modelo esto, ¿qué se hace, no? Ahorita no se tiene como tal una certeza de nada y yo creo que eso es lo que más está agobiando a la gente, lo que menos le está dando como esta capacidad para decir, bueno, ya falta menos, ya me vacuno y ya falta menos. ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, en otros países, en Europa, ya los han metido y los han sacado no sé cuántas veces, con vacuna, sin vacuna, que los regresan a la escuela, pero los tienen en un cuadro a los niños o todos los tienen cerrados con cristales. Dices, eso no es vivir, eso no es vivir, eso no es aprender. Los pobres niños y a los estudiantes en general, ¿no? Les están dando crisis de ansiedad, están muy tristes, tú no sabes, como lo mencionaba hace unos momentos, tú no sabes si sus papás están contagiados, si sus familiares están contagiados, si perdieron a sus papás, si sus papás perdieron trabajo. Entonces, o sea, también es, ok, está bien la parte de conocimientos, pero ¿qué se está haciendo a nivel emocional? Nada. Nadie está teniendo contención con los estudiantes ni con la gente. O sea, nadie te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sé que perdiste a un familiar por COVID. ¿Cómo te sientes? ¿No? Es más, si te dicen, perdí a un familiar por COVID, no te me acerques, gracias. No quiero que me contagies, ¿no? Entonces se perdió el contacto, se perdió la intención, se perdieron las ilusiones, ya no hay expectativas, la gente está como gris. Me remonto un poquito al libro de Momo, en donde la gente está gris, en donde la gente ya perdió las esperanzas de vivir, las esperanzas de aprender, las esperanzas de todo, ¿no? Y cómo le dices a un pequeñito, ya vas a regresar a clases, ¿no? Cuando realmente no se sabe qué va a pasar. Entonces yo creo que eso es como lo más triste de todo. Claro, sí, digo, a ver, sobre el miedo y la incertidumbre, ¿no? Yo te voy a ser bien sincero, esto es quizás una filosofía, ideología, como tú le quieres llamar, muy personal, quizás correcta, quizás errónea. Yo creo que será un poquito más a criterio de cada uno. Pero yo creo que el tema del COVID no hay que tenerle miedo, sino más bien respeto. A ver, no hay que temer por contagiarnos, no hay que temer salir, pero sí tenemos que tenerle respeto al virus en el sentido de, ok, quizás algo, pero voy con mi protección para tratar de no contagiarme, ¿no? Porque incluso con esa protección no te garantiza que no te vayas a contagiar, ¿no? Entonces, yo creo que con ese tipo de miedo e incertidumbre deberían de ser las políticas públicas que hoy el gobierno del Estado o el gobierno federal también, pues implementen para la sociedad, con ayuda de la sociedad, en lugar, incluso también los medios de comunicación, en lugar de provocar miedo a la gente, porque bien lo decías, ¿no? Esto incluso genera estrés, genera ansiedad, genera depresión, en lugar de fomentar el miedo de la gente, mejor fomenta una idea en la cual esas personas, la sociedad, le tengan respeto a la pandemia, al virus, etcétera, ¿no? Porque, a ver, digo, quizás sea yo un ignorante en el tema de la salud, pero a mi consideración, quizás la pandemia acabe, pero el virus jamás se va a ir. Quizás incluso pues sea como el virus de la influenza, el H1N1, que nos tenemos que vacunar año tras año. Aún no lo sabemos, ¿no? Y yo le voy más a que será lo más probable, pero por lo menos nos vamos a echar 1 o 2 años más pues con este tipo de conflictos alrededor de la pandemia, alrededor del COVID-19, pues hasta que aprendamos, ¿no? Aprendamos que no se va a ir, creo que debemos aprender a vivir con el virus. Ahora el tema de la depresión, me parece muy interesante que lo menciones, Fer, porque fíjate que en Japón hay más adolescentes que han muerto por suicidios que adolescentes que han muerto por COVID-19. O sea, está gravísimo, ¿no? O sea, hay más adolescentes
que se han suicidado de las que han fallecido por el COVID. Obviamente esto se debe pues al tema de la ansiedad, de la depresión, etcétera. Y digo, a ver, en México desafortunadamente ni siquiera tenemos ese tipo de mediciones o de análisis, ni siquiera tenemos datos de cuántos adolescentes se suicidan o cuántos no, pero te podría asegurar de que hay muchísimos estudiantes y digo, población en general que hoy se ha suicidado, ¿no? A lo mejor en el país no hay más, no hay más personas que se han suicidado de las que han muerto por COVID-19, porque aquí en México está mucho más fuera de control el COVID que en Japón, pero seguramente es un índice o una tasa altísima, súper elevada, ¿no? Ahora, en tema de los maestros, fíjate que mencionabas ahorita, me parece que la media, el promedio de la edad de los maestros es de 47, 48 años, creo más o menos, ¿sí, verdad? Ok. Eh, y muchos de estos maestros, pues ni siquiera están adaptados a dar estas clases virtuales. Incluso a lo mejor muchos de ellos ni siquiera tienen tampoco una computadora o un teléfono, ¿no? Entonces, nos enfocamos muchísimo al tema del estudiante, al tema quizás de la institución pública o institución privada en eso, en su carácter de institución, o como una empresa, si lo quieres ver, nos enfocamos mucho en el tema de padre de familia, nos enfocamos mucho en el tema del gobierno, pero ¿cómo podemos recibir quizás una educación de calidad en cualquier sector en cualquier nivel si quizás ni siquiera nuestro maestro tiene las herramientas necesarias para brindarnos esa, pues esa educación y deja que tenga las herramientas, que tenga las habilidades para poder hacerlo? Porque digo, ya de por sí, desde de manera presencial, hay muchos maestros, digo, de la manera más respetuosa lo digo, que su educación es deficiente o que no tienen la vocación para enseñar o que no tienen esa preparación. Es una realidad y más en nuestro país, muy desafortunadamente. Pues, ¿qué podemos esperar de quizás un maestro que ni siquiera tiene esa vocación, esa habilidad para enseñar de manera presencial y que ahora lo haga de una manera a distancia? Pues resulta prácticamente imposible, ¿no? Y de hecho, este dato es, eh, bueno, a mí me parece muy interesante porque fíjate que de las personas que desertaron, a ver, del ciclo escolar 2019-2020, desertaron del total de las personas inscritas el 6.2% de los alumnos, 2% de las instituciones públicas, 4.2% de las instituciones privadas. Y las razones por las cuales estos estudiantes desertaran en, en la gran mayoría ni siquiera se derivó de un tema tanto por el COVID o de un tema económico. Vaya, a ver si obviamente afectó de una manera indirecta. Pero fíjate que el 28.8% de estos estudiantes decidieron desertar porque perdieron el contacto con sus maestros o no pudieron hacer las tareas. O sea, es decir, aquí podemos darle muchísimas interpretaciones, ya sea que incluso también un maestro pues tenía problemas personales, quizás tenía depresión y no se conectaba a clases, y por eso afectó indirectamente a un alumno que por no tener contacto con él, pues desertó en sus estudios. O lo podemos traducir quizás también a un punto de vista en el cual pues el maestro no tenía las herramientas, como ya lo habíamos platicado, no tiene las herramientas para impartir sus clases y pues por lo mismo tampoco podía estar en comunicación. Digo, ya de ahí se deriva también a otro tipo de problemas, como que pues alguien pues, de los con los que vive se quedó sin trabajo, ya no tuvieron ingresos, o que la escuela cerró definitivamente, lo que decíamos de un inicio con el tema de las escuelas privadas. Imagínate que tu escuela quiebra, pues ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Digo, tú por ejemplo lo viviste como recién egresada que te tocó ingresar, perdón, de recién ingreso, te tocó ingresar a la universidad ya pues con el COVID de manera virtual. ¿Cuántas personas que a lo mejor tienen tu misma edad no entraron porque no, vayan, a lo mejor no supieron moverse o no pudieron ir a preguntar o ni siquiera pudieron hacer un examen de admisión, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, esto también es algo gravísimo. La carencia, evidentemente, de computadoras, otros dispositivos, pues que la escuela cerró temporalmente, que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje.
que el padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente de él o de ella. Digo, son cuestiones que a lo mejor se vieron afectadas de manera indirecta o directa a causa del COVID-19, pero con lo que te decía hace unos momentos en el sentido de que yo creo que ya quizás acabe la pandemia, pero no se va a erradicar el virus por completo y va a ser algo con lo que tengamos que aprender a vivir. Y complementando un poquito lo que tú decías de que no vamos a regresar a una normalidad, yo coincido contigo. Creo que las personas que esperan realmente en algún punto regresar a la normalidad están viviendo en una utopía, sino más bien debemos de pensar en construir una nueva normalidad eficiente y aprender a vivir en ella, ¿no? Es decir, obviamente el contemplar que los alumnos vayamos quizás 5 horas a la escuela de manera presencial, de manera diaria, quizás está muy fuera de lugar y quizás está muy lejano a, pues sí, a esa realidad, ¿no? Entonces, eh, creo que debemos hacer un esfuerzo por tratar de adaptarnos. Si bien existe un riesgo, es una realidad, hay que ser objetivos, tampoco vamos a decir que no existe ningún riesgo dentro de las escuelas, por supuesto que lo existe, pero sí creo que debemos ya de pensar ese esquema híbrido en el que todos salgamos beneficiados de cierta manera, tanto el sector público como el sector privado en cuestión instituciones educativas, como el gobierno, ya a nivel Secretaría de Educación Pública y Gobierno Federal y gobiernos estatales, y desde luego también maestros, alumnos, padres de familia, entre otros, ¿no? Digo, hasta aquí pues no sé tú qué es lo que opines. Fíjate que de esto que nos dices, bueno, se han sacado varios modelos, ¿no? Bueno, el de distancia, que es en el que todos estamos, que se requiere una capacitación docente. Y aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuándo la Secretaría de Educación Pública ha dicho, vamos a capacitar a todos nuestros docentes de cómo dar un día de clase? ¿No? Que tampoco me parece que sea un día de clase, pero cómo vamos a dar la clase, ¿no? O sea, de manera pedagógica, ¿qué vamos a hacer? Planeaciones, ¿no? ¿Desde hace cuánto los maestros no hacen planeaciones, ¿no? A nivel público. La didáctica que se va a utilizar, ¿no? Porque si tienes una hora para dar 10 materias, 8 materias, ¿cómo las vas a dar, no? O sea, ¿o qué estás haciendo tú para aprender a darlas, no? Entonces, se necesita una capacitación docente que en el sector privado se ha visto un poquito más ágil, que sí se han preocupado un poquito más por los maestros y que dicen, órale, vamos a dar esta capacitación. Pero el sector público, como que, pues te digo, no le he dado tanta prioridad a eso. Y también es este reforzamiento tecnológico, ¿no? Evidentemente fue de un día para el otro en un puente que dijeron, ay, vámonos todos a nuestra casa y nos regresamos en 2 semanas, ¿no? Pero eso fue en marzo del 2020. Hoy estamos en abril del 2021 y ¿qué se ha hecho? O sea, ¿qué reforzamientos, qué capacitaciones tecnológicas de docentes se ha hecho? Muy pocas o casi nulas, ¿no? Y bueno, también está este modelo presencial al que todos aspiramos, ¿no? Llegar pronto, aunque sean 2 horas, aunque sea 1 hora, pero también aquí se necesita establecer un protocolo de seguridad, un protocolo de espacios seguros, ¿no? En donde, ¿cómo piensas que una escuela del sector público te va a dar un buen protocolo de seguridad? Cuando, pues no, o sea, el protocolo aquí en México ha sido yo creo que muy deficiente, se puede ver de todas las personas que es Navidad y vámonos de vacaciones, es Semana Santa y vámonos de vacaciones, ya estamos hartos todos de salir, ¿no? De no salir, perdón. Entonces necesitan empezar a hacer un protocolo para que el regreso a clases sea, este, favorable, pero ya de manera presencial. Y está, por último, el modelo híbrido, que bueno, se divide en muchas como variables, que bueno, la primera son las clases simultáneas, en las que tú estás en tu casa tomando clases, pero también hay personas en el salón tomando clases, o los que son separadas por modelo, todos los de clases en línea lo toman con un profesor y los demás lo toman de manera presencial con otro profesor, o los que son por materia, por ejemplo, en el caso de medicina,
¿no? Que ellos ya necesitan regresar, ellos ya necesitan hacer prácticas, ¿no? Entonces hay materias que sí requieren que sean de manera presencial y hay otras que son pura teoría y que las pueden tomar perfectamente desde sus casas por niveles educativos o las dobles jornadas, que es esto de que a las 10 de la mañana se va a tener una clase de matemáticas 5 y después a la 1 de la tarde se vuelve a tener la misma clase para otros estudiantes. Pero para esto todavía falta bastante y algo que estaba escuchando el otro día en una plática es que no vamos a poder saber el rezago educativo a ciencia cierta hasta que termine la pandemia. Porque ahorita podemos decir, ok, sí hay un rezago educativo, el nivel académico no es tan bueno, pero todavía falta bastante. Todavía falta que vacunen a los maestros, todavía falta que vacunen a los estudiantes, a los que se puede vacunar, claro, ¿no? Este, entonces todavía no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el rezago educativo, que en el momento lo estamos observando y sí es bastante preocupante. Yo lo veo con mis alumnos, ¿no? Que les pregunto cosas así de, oye, dime, no sé, singular y plural. Ay, ¿qué es eso? ¿No? Y yo, ok, ok, vamos a verlo, vamos poco a poco, vamos lento y vamos a empezar a emparejarnos, ¿no? Con los demás. Entonces, bueno, como lo comentaba, el nivel educativo, el rezago, no se va a poder saber hasta con ciencia cierta hasta que termine la pandemia o esté mejor esto de la pandemia. Y también hay que tomar en consideración estos recursos, ¿no? Que se necesitan poner recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos para cualquiera que sea el modelo, sacarlos adelante. En el sector económico, pues es ver todo esto de los costos, en el material, las instalaciones y qué se les va a brindar a los estudiantes, ¿no? Como lo dije al principio, ¿no? Antes se les daba una tablet que era muy deficiente, pero ahorita ya ni siquiera tablet. Ahorita ya, como te caiga la vida, así resuélvelo. Con lo que tienes en la mano, resuélvelo. Y los tecnológicos, que tiene que ver igual con todo esto, y los humanos, ¿no? Los profesores necesitan ser capacitados, ¿no? Porque ahorita ya no nada más es ser maestro y decir, ok, voy a dar clase de matemáticas, voy a dar clase de formación cívica y ética uno. Ahorita ya no es eso. Ahorita los maestros tienen que ser psicólogos, maestros, doctores, que cuando llegue el niño aprender a sanitizarlo, enseñarle cómo lavarse las manos, enseñar qué puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, ahorita ser maestro yo creo que es una tarea bastante pesada y que tampoco nadie o casi nadie se ha preocupado por ayudarlos, por atenderlos y por ayudarlos a que mejoren sus métodos. Sí, coincido contigo, digo, partiendo, por ejemplo, mencionabas, ¿no? Pues, lo de las vacaciones. Ahorita nos encontramos en Semana Santa, digo, va a salir después este podcast, esta conversación, pero pues al día de hoy que lo estamos grabando, pues estamos en Semana Santa, ¿no? Entonces, pues como tú decías, Fer, mucha gente, muchos ciudadanos, muchos de nuestros pobladores, desafortunadamente, pues están saliendo de vacaciones, ¿no? Ya sea por un hartazgo social, porque ya se encuentran cansados de seguir eh, encerrados, de seguir en cuarentena, de seguir en confinamiento, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí creo que nos hace falta muchísima conciencia social en ese sentido. De manera muy breve te platico una anécdota, un amigo que le tira muchísimo al gobierno de la Cuarta Transformación, de manera más específica Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema del mal manejo de la pandemia y tal. A ver, sí, hasta cierto punto tienen una gran responsabilidad, finalmente son ellos quienes administran, quienes toman las decisiones, etcétera. Sin embargo, bueno, esta persona se va a Acapulco y sale de fiesta, obviamente se contagia de COVID-19, desafortunadamente, ¿no? ¿A quién crees que le echó la culpa? ¿A él? Por supuesto que no. ¿Asumió su responsabilidad? Pues claro que no. Él siguió echándole la culpa a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces a lo que voy es, como ciudadanos, creo que es muy fácil echar culpas y muy difícil asumir responsabilidades. Entonces sí, claro, desde luego que el gobierno tiene una gran responsabilidad, desde luego que son ellos quienes deberían hasta cierto punto limitar o restringir ciertos derechos, lo que tú quieras, pero también el ciudadano
pues debería de tener una gran conciencia social en ese sentido y tener la capacidad de asumir nuestras propias responsabilidades, ¿no? Entonces, en tanto que nosotros como sociedad, eh, hablando en un término de ciudadanos en lo colectivo, tanto ciudadanos en lo individual, no sumamos esta responsabilidad que tenemos y lo que nos toca, pues realmente esta situación no va a cambiar, ¿no? Y no te estoy diciendo, retomo lo dicho hace rato, no te estoy diciendo que le tengas miedo al COVID-19, sino que le tengas respeto. No te estoy diciendo que no salgas de vacaciones, pero no salgas a una fiesta en la que quizás hay 100 personas o más, todos sin cubrebocas y sin ninguna medida de salubridad. Entonces, en ese sentido, creo que sí nos hace falta muchísima conciencia, pues como sociedad en el ámbito social. Ahora, mira, yo te soy bien sincero, por ejemplo, nos platicaba de los esquemas, ¿no? Que es totalmente a distancia o totalmente de manera virtual, de una manera presencial o de una manera mixta. Yo la manera presencial la descartaría. Yo ya la descartaría. ¿Por qué? Porque creo, sinceramente, que no vamos a retomar un 100% de una modalidad presencial, quizás hasta agosto de 2022 o incluso hasta enero de 2023. Y creo que si el gobierno quiere implementar ese tipo de medidas o esa modalidad presencial ahorita, que es realmente lo que está buscando y es por eso que está pidiendo que cuando haya un semáforo verde en los estados, eh, regresemos a clases, creo que ellos están optando por un 100% en una modalidad presencial, creo que están cometiendo un error. Creo que sí se está cometiendo un error. Eh, Digo ellos considerando, porque se supone que en términos del semáforo epidemiológico, si hay un semáforo verde es porque hay de 0 a 50 casos activos en una entidad federativa, en un estado, cosa que a mi criterio me parece algo utópico, ¿no? Salvo, pues vaya, para cómo están las condiciones del COVID-19, tanto de manera internacional como de manera nacional. Entonces, yo descartaría ya de entrada el pensar en una modalidad presencial. Yo creo que lo que debemos de buscar los estudiantes, lo que debemos de buscar los padres de familia, los maestros, el gobierno, las instituciones de educación, tanto del sector público como del sector privado, es este encuentro en una modalidad mixta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si ni siquiera quizás las instituciones privadas, que vamos a llamarle, probablemente son quienes tienen los recursos necesarios para poder implementar este tipo de tecnologías, para poder tener una educación a distancia al mismo tiempo que una presencial para que sea mixta o híbrida, pues obviamente quizás tampoco una institución pública tenga los recursos para hacerlo y peor aún, quizás tampoco el gobierno federal le dé presupuesto al sector de la educación para poder llevarlo a cabo, ¿no? Muy desafortunadamente. Entonces, por ejemplo, decías el tema del capital humano, ¿no? Y sin duda se necesita capital humano para tener más clases, quizás, por ejemplo, una de las medidas que ahorita están poniendo me parece que son máximo 14 alumnos por salón, me parece. En algún punto yo llegué a considerar por qué no dividen los grupos tal vez en dos y que el maestro de dos clases, ¿no? Que el maestro de una clase, como tú decías, una en la tarde y otra en la noche. Pues claro, pero el maestro también te va a cobrar más, ¿no? Te va a decir, oye, es que ya estoy dando dos clases, ¿no? Ya no es solo una, tú solo me estás pagando por una, págame por las dos. Entonces, ¿realmente una institución pública, una institución privada le va a pagar doble a ese maestro? Pues la verdad es que no, y menos en la crisis económica en la cual estamos el día de hoy, ¿no? Ahora, hablando ya en un poquito en tema pues, de la capacitación que necesitan los docentes, tanto para una modalidad a distancia como para una modalidad mixta o híbrida, pues de entrada eso también cuesta. Y segundo, creo que es algo utópico también, hasta cierto punto de manera muy desafortunada, porque hoy pues, vemos los sindicatos de los maestros, ¿no? Hoy vemos eh, estos gremios por parte de los trabajadores de la educación, por parte de los maestros, que muchos incluso ni siquiera se presentan a trabajar en condiciones normales y cobran sus plazas, ¿no? Precisamente por ello, porque tienen sus plazas. Entonces, yo creo que aquí es donde debemos de cuestionarnos las generaciones, a ver, creo que todos deberíamos de cuestionarnos, la sociedad en general, pero más aún los estudiantes o las personas que hoy estamos atravesando de este conflicto en
velar por un cambio sistemático profundo en el tema pues, de la educación, ¿no? Y en general en todo, en tema de los trabajadores de la educación, los sindicatos, en tema eh, de los maestros, que va un poquito de la mano, en tema de los estudiantes, el quizás hacer una readaptación o un reenfoque a lo que significa la educación dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país en México, ¿no? Entonces, pues vaya, sí creo que es un tema complejo e incluso ya más a distancia. Por ejemplo, mi hermano está en primero de prepa, ¿no? Y lo tienen alrededor entre 6 8 horas sentado eh, atrás de una computadora, ¿no? Obviamente, tanto mi hermano como sus compañeros han solicitado en reiteradas ocasiones a sus directivos que replanteen sus horarios porque es prácticamente imposible para un niño, un estudiante que tiene 15, 16 años, estar sentado tanto tiempo detrás de una computadora, ¿no? Entonces, a un niño de primaria ponlo sentado en un escritorio, si es que tiene, porque muchos no tienen, si es que tiene un escritorio, ponlo sentado, ¿qué te gusta? ¿5 o 6 horas a un niño de primaria? Pues le va a ser prácticamente imposible. Un niño necesita interactuar, necesita moverse, necesita eh, platicar, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Desafortunadamente creo que el gobierno federal no le da los esfuerzos suficientes al tema de la educación, pero pues bueno, creo que es algo que la sociedad, los estudiantes y los maestros pues deberíamos de exigir, ¿no? Sí, claro, yo creo que tienes toda la razón de lo que estás diciendo. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría reiterar lo que dijo Juan, de que sí, no hay que tenerle miedo al COVID, hay que tenerle respeto y si van a salir, por favor, con todas las medidas de seguridad, hay que cuidarnos porque está muy fea esta situación y pues ya no se quiere escuchar de más decesos de personas cercanas o de personas que realmente queremos. Y bueno, en el tema de la educación, como tal, me encantaría tener la receta mágica o la receta secreta de decir, ay, ¿qué creen? En febrero de 2050 vamos a regresar, pero la verdad es que no se sabe. No se sabe y lo único que me gustaría a mí proponer es un mensaje directo hacia las autoridades, hacia los responsables de la educación de manera pública y privada, que es la Secretaría de Educación Pública, que, bueno, se empiecen a enfocar un poco más en estas políticas educativas, estas políticas públicas, para que se comience a hacer algo por la educación, porque no es posible que tus estudiantes, que son el futuro del país, que son el futuro del rumbo que va a tomar este país, los estés dejando en último lugar. Y a las personas que lamentablemente no estudian y no trabajan, los beneficies más. Y también que en lugar de estar haciendo concursos de la mejor portada del libro, nos pongamos a trabajar en hacer mejores contenidos para los niños y para las niñas de este país y en general para todos los estudiantes, que se comience a hacer algo respecto a la educación porque realmente el rezago va a ser muy grande. Si de por sí ya se tenía un rezago grande, yo creo que el rezago que se viene peor con esta crisis económica, esta crisis social, ¿no? Que también se han perdido los valores, que yo veo que todo el mundo ya así de que, ¿y si sale la gente que a ti no te importe? ¿Cómo que no me importa? Si esa gente no se cuida, se contagia y vamos a seguir así en este círculo horrible muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces cuídense, quédense en casa y hay que seguir trabajando. Y pues no sé, Juan, tú algo que nos quieras compartir. Sí, claro, digo, ya por último, yo concluiría a ver, con un poquito de lo que he estudiado del tema, qué es lo que yo creo que deberíamos de someter a consideración o qué es lo que yo creo que deberíamos pues, de llevar a cabo o realizar.
Yo creo que el regreso a clases debería de consistir en 5 puntos. Primero, una educación híbrida, como lo hemos mencionado, una educación mixta, algunos de manera presencial, otros a manera de distancia. Segundo, que esta educación híbrida sea un regreso voluntario, es decir, que ni las autoridades ni las instituciones públicas o privadas te obliguen a ti, alumno, a asistir, sino que si tú deseas seguir quedándote en casa, adelante. Y si deseas ya acudir, pues también adelante, ¿no? Queda a todo dar. Tercero, realizar políticas públicas, justamente como tú lo propones, Fer, políticas públicas para generar esta conciencia social, para que la sociedad no le tenga miedo al COVID-19, sino más bien que le tenga respeto, y políticas públicas para enfocar la importancia de la educación en nuestro país y desde luego este regreso a las clases en una modalidad híbrida. Cuarto, capacitación para los docentes. Efectivamente, que digo, es un tema muy complejo, sobre todo por el tema del recurso humano y el recurso económico también, como ya lo expusimos con anterioridad. Sin embargo, bueno, quizás es algo utópico el plantear la capacitación de los docentes, desafortunadamente. Sin embargo, deberíamos de realizarlo y yo lo resumiría en darle más presupuesto al tema de la educación. Y ya por último, un quinto, una propuesta que a mí se me hizo muy interesante es el realizar un convenio de colaboración trilateral o tripartita, es decir, de 3 partes, que hayan 3 obligados, entre el estudiante, entre una institución pública o privada y el gobierno, ya hablando pues por parte del gobierno federal en cuestión de su presupuesto, para que con la intención de que se realicen eh, pruebas, eh, pruebas constantes dentro de las escuelas para que de esa forma pues, podamos tener la capacidad rápida de, de conocer si hay algún foco de infección dentro de alguna institución educativa, ¿no? Entonces, tanto que la institución pública o privada le ponga una parte del dinero para las pruebas, tanto el gobierno, tanto el alumno. Ahora, que si el alumno o la institución pública o privada no tenga el dinero, pues bueno, solicitar también el apoyo para, pues, solicitar el apoyo de las instituciones privadas para que cubran esta parte y, pues bueno, fomentar también un quizás descubrimiento temprano de los focos de infección dentro de la sociedad en general. Y digo ya, terminando, pues hoy nos está salvando de esta terrible pandemia una vacuna, ¿no? Una o varias vacunas que no hubieran sido posibles sin la ciencia, y esta ciencia no hubiera sido posible sin la educación. Entonces, el día de mañana, que esperemos que no, si es que llega a haber otra pandemia, si es que llega a haber una guerra armamentista, bélica, o algún otro, ya sea desastre natural o desastre por parte del hombre, que haga que nos encontremos en una situación similar a la que estamos hoy, si no tenemos una base sólida en educación el día de hoy, no le damos la importancia que se merece, pues el día de mañana me atrevería a decir que incluso estaríamos eh, cavando nuestra propia tumba por no darle la importancia en su momento eh, al tema de la educación, ¿no? Yo creo que concluiría con eso y pues digo, agradecerte, Fer, desde luego porque me hayas invitado a tu espacio. Digo, tocamos, creo que fue un tema muy interesante y un tema que todos deberíamos de tener en la boca, sinceramente, desafortunadamente no es así, pero pues vaya, creo que depende de nosotros que este tipo de temas pues se comiencen a hablar más y más y más y le demos realmente la relevancia que se merece. Entonces, pues nada, digo, te agradezco y aquí estamos a tus órdenes para lo que ocupes también. Muchas gracias, Juan. Oye, y si tenemos alguna duda o algún comentario, ¿dónde te podemos contactar? Buenísimo, estoy como JC Ochoa MX en todas mis redes. Eh, Siempre trato de contestar, a veces me tarda un poquito, pero siempre estoy pendiente. Hay JC Ochoa MX, ahí por lo que gusten.
Va, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros y nos vemos en un siguiente episodio.